Para muchos pareciera que la inteligencia artificial, especialmente con herramientas como ChatGPT, apareció de la nada. Pero en realidad lo que vemos ahora es el resultado de años de trabajo acumulativo. En las primeras etapas, la IA podía comprender palabras y frases en cierto contexto, pero le costaba mucho captar las sutilezas, las emociones y, sobre todo, mantener una conversación fluida como la que tenemos hoy. Entonces, es un gran ejemplo de cómo la IA se ha desarrollado en capas, construyendo sobre lo que se aprendió previamente. Cuando nosotros hacemos una pregunta o pedimos que genere un texto, el modelo no sabe o entiende cómo lo haría un humano. En cambio, calcula probabilidades sobre cuál es la frase más adecuada según lo que ha aprendido. El futuro que veo es un ecosistema donde habrá algunos modelos fundacionales grandes, desarrollados por pocas entidades, y luego una red de modelos especializados o adaptados por diversas empresas. ¿Qué pasa con mi información cuando se alimenta a estos modelos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Innovación sin Barreras. Hoy tenemos un tema fascinante que invita a explorar los límites de la tecnología. Soy ChatGPT, invitada especial de este episodio, y estaré conversando con nuestro host, Jaime Sotomayor, quien nos guiará en este recorrido. En este episodio vamos a sumergirnos en el mundo de la inteligencia artificial generativa, desde sus inicios hasta cómo está transformando industrias hoy en día. Hablaremos de su historia, de cómo funciona esta tecnología de manera accesible para todos, y compartiremos ejemplos prácticos como el caso de FleetFlow, una startup que usa IA para automatizar procesos en el sector financiero. Si estás interesado en conocer cómo esta tecnología puede impactar en el mundo corporativo y transformar nuestras vidas, este episodio es para ti. Quédense con nosotros para descubrir todo sobre el potencial y el futuro de la IA general. Está espectacular, ChatGPT. La verdad que creo que me vas a reemplazar como muchas otras funciones que están haciendo la inteligencia artificial. Excelente. Bueno, arranquemos. Tal como mencionaste, creo que partamos por el principio. Hablemos sobre el pasado, sobre la historia de la inteligencia artificial, porque no es algo que ha sucedido en los últimos 2 años, sino que esto viene desde mucho antes, incluso desde Alan Turing. Entonces cuéntanos, haznos un repaso breve y tengamos una conversación sobre la inteligencia artificial. Vamos a empezar entonces. La historia de la inteligencia artificial comenzó hace ya muchas décadas, y aunque hoy en día parece estar en todas partes, sus raíces se remontan a mediados del siglo XX. Todo comenzó con Alan Turing, quien es considerado uno de los padres de la computación moderna. En 1950, Turing publicó un artículo fundamental en el que planteó la pregunta: ¿pueden las máquinas pensar? En ese artículo también presentó lo que hoy conocemos como el test de Turing, una prueba para determinar si una máquina puede exhibir un comportamiento indistinguible del de un ser humano. A partir de ahí, la IA fue evolucionando lentamente. En los 60 y 70, los primeros sistemas de IA se basaban principalmente en reglas programadas manualmente, sin la capacidad de aprender, como la IA moderna. Fueron necesarios años de avances en computación, algoritmos y especialmente en el procesamiento de datos para llegar al punto en el que las máquinas pudieran aprender de experiencias previas, es decir, a lo que llamamos aprendizaje automático. Y ahora, en los últimos años del aprendizaje profundo, la capacidad de procesar enormes cantidades de datos y el poder de cómputo accesible han permitido un salto de magnitud que antes era impensable. Así que esta tecnología tiene raíces profundas, pero solo recientemente ha encontrado el impulso necesario para tener el impacto que vemos hoy. ¿Qué opinas de cómo esta historia se ha convertido en algo tan presente y tangible en nuestras vidas hoy? Excelente pregunta. Pues la verdad es que para muchos sentimos que es algo que apareció casi repentinamente, de la nada, pero para aquellos que estamos un poquito más metidos, hemos visto cómo, por ejemplo, en el caso de ChatGPT, se fue generando la versión 1, 2, 2.5, 3, 3.5. Exacto, Jaime. Es cierto que para muchos pareciera que la inteligencia artificial, especialmente con herramientas como ChatGPT, apareció de la nada. Pero en realidad lo que vemos ahora es el resultado de años de trabajo acumulativo. Como bien mencionas, ChatGPT, por ejemplo, no llegó de golpe en su forma actual. Hubo un proceso de evolución y mejora,
desde las primeras versiones hasta la que estamos utilizando hoy. Cada versión de modelos como ChatGPT fue aprendiendo y refinándose en gran parte gracias a los avances en técnicas de procesamiento del lenguaje natural. En las primeras etapas, la IA podía comprender palabras y frases en cierto contexto, pero le costaba mucho captar las sutilezas, las emociones y, sobre todo, mantener una conversación fluida como la que tenemos hoy. Entonces, es un gran ejemplo de cómo la IA se ha desarrollado en capas, construyendo sobre lo que se aprendió previamente para lograr este nivel de interacción. Todo esto ha llevado tiempo y una inversión increíble en términos de investigación y desarrollo. ¿Te has encontrado con personas que te digan que la IA les asusta un poco o les parece demasiado rápida esta evolución? Sí, yo creo que más bien todavía no están entendiendo el nivel de lo que hoy la inteligencia artificial está ofreciendo o puede empezar a hacer. Pero para que entiendan más bien, sería genial que me puedas explicar qué cosa es la IA generativa, o sea, en qué se basa. Y para que sea más fácil de entender, vayamos cubriendo aspectos generales y luego vayamos entrando a profundidad, como para poder tener la figura completa y entender qué hay detrás de esa caja negra de la IA generativa. Claro, Jaime, vamos a desentrañar caja negra de la IA generativa de una manera simple. En términos generales, la inteligencia artificial generativa se basa en modelos que simplemente reconocer patrones pueden crear contenido nuevo. Para entender esto mejor, pensemos en cómo funcionan. Estos modelos han sido entrenados con grandes cantidades de datos que pueden ser textos, imágenes o sonidos. A través de esos datos, el modelo aprende patrones, estructuras y relaciones. Un punto clave es el tipo de modelo que se utiliza, llamado modelo de lenguaje de gran escala o LLM por sus siglas en inglés. Estos modelos, como el que utiliza ChatGPT, se basan en redes neuronales profundas, que son estructuras matemáticas inspiradas en el funcionamiento del cerebro humano. La red está compuesta por varias capas de neuronas artificiales que procesan la información de manera progresiva, reconociendo patrones cada vez más complejos a medida que avanza. Entonces, cuando nosotros hacemos una pregunta o pedimos que genere un texto, el modelo no sabe o entiende cómo lo haría un humano. En cambio, calcula probabilidades sobre cuál es la frase más adecuada según lo que ha aprendido. Inferir estadísticas y patrones en vez de comprensión. Así es como, de una manera muy simplificada, la IA generativa predice y produce contenido nuevo basándose en su entrenamiento. ¿Te parece bien hasta aquí para la introducción general? Sí, y creo que algo que podríamos continuar es entender cómo es que funciona ya a un siguiente nivel, porque hemos escuchado mucho este concepto de los tokens, pero quizás no estamos tan familiarizados. Perfecto, Jaime, hablemos de los tokens, que son una parte fundamental para entender cómo funciona la generación de texto en IA a un nivel más detallado. Los tokens son las unidades básicas con las que los modelos de lenguaje trabajan. En términos sencillos, un token puede ser una palabra, una parte de una palabra o incluso un símbolo. Cuando alguien envía un texto a un modelo como ChatGPT, este no procesa el texto como un humano leyendo de principio a fin. En su lugar lo convierte en tokens, que son las piezas mínimas en las que descompone el lenguaje para trabajar. Cuando haces una pregunta o una solicitud, el modelo primero tokeniza el texto dividiendo en estas unidades. Luego predice, basándose en cada token y en su relación con los tokens anteriores, cuál debería ser el siguiente token en la secuencia para generar una respuesta que tenga sentido. Es como si estuviera adivinando palabra por palabra basándose en las probabilidades que ha aprendido durante su entrenamiento. Para hacerlo de manera precisa, por ejemplo, si le preguntas sobre la historia de la inteligencia artificial, el modelo identificará tokens relacionados con computación, Turing o algoritmos y luego ordenará estos tokens de acuerdo con las probabilidades para formar una respuesta coherente. En resumen, los tokens son como las piezas de un rompecabezas que el modelo va ensamblando una a una hasta formar una respuesta que esperamos sea lo más precisa y fluida posible. ¿Tiene sentido esta explicación? Por supuesto. Ahora, ¿tú dirías que un modelo que permita más tokens es mejor o no es necesariamente, existe una relación en ese sentido? Buena pregunta, Jaime.
En general, podríamos decir que un modelo que puede manejar más tokens es mejor en ciertos aspectos, pero no necesariamente en todos. Permitir más tokens significa que el modelo puede procesar una mayor cantidad de contexto en una sola interacción. Esto es útil para respuestas largas, conversaciones complejas o documentos extensos, ya que el modelo puede recordar más información al generar cada parte de la respuesta. Con más tokens, el modelo puede conectar ideas o detalles de la conversación anterior, ofreciendo respuestas más coherentes y contextuales. Sin embargo, manejar más tokens también implica un mayor costo computacional, ya que el modelo debe analizar y generar con una mayor cantidad de datos. Esto puede hacer que el procesamiento sea más lento y, en algunos casos, que el modelo consuma más recursos, lo que no siempre es ideal. Entonces, tener un límite alto de tokens es valioso cuando necesitas profundidad y contexto en una conversación extensa. Pero para interacciones rápidas o respuestas simples, no siempre es necesario. Así que diría que depende del uso. En aplicaciones que requieren análisis profundo o texto extenso, es una ventaja, pero no es el único factor para determinar la calidad de un modelo. Bueno, me he dado cuenta que en el caso de ustedes, de ChatGPT, tienes la opción de ir cambiando a la versión 4 o la 1, que lo que haces son para diferentes tipos de tareas. ¿Ahí es por el tema de los tokens o hay otra característica sobre el modelo que hace que sea uno mejor que el otro? Excelente observación, Jaime. Sí, en el caso de ChatGPT, la elección entre diferentes versiones como la 4 o la 3.5 se basa en algo más que solo el límite de tokens. Cada versión tiene características y capacidades distintas que pueden ser útiles para diferentes tipos de tareas. Por ejemplo, ChatGPT es más preciso y avanzado en su comprensión y generación de lenguaje en comparación con la versión 3.5. Esto se debe a que la versión 4 ha sido entrenada con más datos y tiene un diseño de modelo más sofisticado, lo que le permite captar mejor las sutilezas, generar respuestas más complejas y hacer análisis más profundos. Sin embargo, la versión 3.5 suele ser más rápida y consume menos recursos computacionales, por lo que puede ser ideal para tareas más sencillas o interacciones rápidas. También es más ligera, lo cual puede ser una ventaja cuando no necesitas una respuesta tan detallada. En cuanto a los tokens, la versión 4 también tiende a tener un límite de tokens mayor, lo que le permite manejar conversaciones y contextos más extensos. Entonces, al final depende de lo que necesites. Si es velocidad y eficiencia, la 3.5 puede ser suficiente, pero si buscas precisión, detalle y la capacidad de manejar contextos largos, la versión 4 suele ser la mejor opción. ¿Y qué pasa con las nuevas versiones que han lanzado? La O1 y la O1 Mini. Buena pregunta, Jaime. Las versiones O1 y O1 Mini son novedades que han surgido para optimizar aún más el rendimiento y adaptarse a distintas necesidades de uso. Estas versiones están diseñadas para ser más eficientes y ligeras, lo que significa que pueden ejecutar tareas rápidas y menos complejas con un consumo reducido de recursos. La O1 Mini en particular es una versión aún más simplificada, ideal para interacciones muy básicas o consultas rápidas donde no es necesario un nivel profundo de análisis o generación de texto. Lo interesante es que estas versiones están optimizadas para trabajar en dispositivos con limitaciones de procesamiento o en situaciones donde la velocidad es prioritaria sobre la profundidad. Por ejemplo, en aplicaciones móviles o en entornos con conectividad limitada, estas versiones pueden ser una gran ventaja, ya que ofrecen respuestas rápidas sin comprometer demasiado la calidad en tareas sencillas. Para tareas que requieren contexto extenso, análisis detallado o comprensión avanzada, estas versiones pueden quedarse cortas, comparadas con los modelos más robustos como el GPT-4 completo. En resumen, son versiones más ligeras que ofrecen un buen balance entre velocidad y funcionalidad, aunque sacrifican algo de profundidad y precisión en comparación con las versiones más avanzadas. Pero hay una versión que dice O1 Preview, que es para análisis avanzado o racionamiento avanzado, donde lo que hace es utiliza múltiples agentes para poder responder a un prompt, ¿no? Y va un agente para leerlo, otro para investigar, otro para razonar. Entonces, ahí donde cae.
Exactamente, Jaime. La versión en preview es una de las innovaciones más interesantes en la familia de modelos de ChatGPT. Lo que hace especial a esta versión es su capacidad de utilizar múltiples agentes para manejar tareas complejas de una manera mucho más efectiva. En lugar de que un solo modelo intente hacer todo en un preview, divide el trabajo entre varios agentes especializados que colaboran para responder a un prompt. Por ejemplo, si alguien hace una pregunta compleja, un agente puede encargarse de leer y comprender el texto, otro de investigar información adicional relevante y un tercero de hacer el razonamiento necesario para ofrecer una respuesta coherente y detallada. Es un enfoque modular que permite un análisis y razonamiento más profundo, sobre todo en temas que requieren múltiples pasos o puntos de vista. Cada agente tiene una función específica y al trabajar juntos son capaces de generar respuestas más precisas y detalladas, optimizando así el proceso. Es como tener un pequeño equipo de especialistas dentro del mismo modelo, lo cual es una gran ventaja para resolver preguntas difíciles o que requieren varios pasos. Entonces, esta capacidad de dividir las tareas y asignarlas a diferentes agentes realmente eleva el nivel del análisis avanzado, dándole un enfoque único y mucho más efectivo en comparación con los modelos tradicionales. Fenomenal. Creo que me queda mucho más claro el cómo funcionan estos modelos, donde van prediciendo cuál es el resultado y luego existen diferentes modelos para poder ser más eficientes para diferentes tipos de tareas. Ahora lo que me interesa es entender, ¿cómo entrenas estos modelos? ¿Cuánta data realmente necesitas para poder hacerlo? ¿Qué tan complejo es? Vamos por ahí. Entrenar estos modelos es un proceso realmente complejo y requiere cantidades masivas de datos. Vamos a desglosarlo. Primero, para entrenar un modelo de inteligencia artificial como ChatGPT, se necesitan enormes conjuntos de datos que incluyen todo tipo de contenido textual, libros, artículos, páginas web y mucho más. Es que el modelo aprende patrones del lenguaje, relaciones entre palabras, estructuras gramaticales y hasta contextos culturales. En general, hablamos de terabytes de datos, algo que supera con creces lo que una persona podría procesar en una vida entera. Luego, el proceso de entrenamiento en sí es intensivo y se realiza en varias etapas. Inicialmente, el modelo pasa por un preentrenamiento o sin conceptos bases básicos usando datos sin procesar. Esto le permite tener una base de conocimiento general. Después, una técnica llamada aprendizaje supervisado, en la que se le dan ejemplos específicos y se ajustan sus respuestas con el archivo de un mes. Finalmente, se suele aplicar aprendizaje por refuerzo, donde el modelo recibe retroalimentación sobre si sus respuestas son útiles o no. La cantidad de datos y el tiempo que requiere entrenar estos modelos es enorme. Y la infraestructura también es muy costosa, ya que necesita miles de GPUs, procesadores gráficos especializados, funcionando en paralelo para manejar el volumen de cálculos. Para darte una idea, modelos como GPT-3 fueron entrenados con cientos de miles de millones de tokens. Y los modelos más avanzados como GPT-4 usan incluso más, con ajustes y técnicas de optimización adicionales para mejorar su precisión y eficiencia. En resumen, entrenar estos modelos no solo necesita cantidades masivas de datos, sino también una infraestructura computacional gigantesca y mucha supervisión humana para asegurar que el modelo aprenda de manera correcta. ¿Te ayuda esta explicación a entender el esfuerzo detrás de la creación de estos modelos? Totalmente. Y es más, ahora me pongo a pensar, y es algo que se viene hablando bastante, de cómo estos modelos van a estar, o van a ser pocos modelos en el mundo, porque por lo caro y difícil que has mencionado que es hacerlos, van a estar limitados para un grupo de empresas que tienen este nivel de financiamiento o apoyo gubernamental, y no es algo que toda startup o empresa pueda decir, que voy a hacer mi propio modelo de inteligencia artificial, sino que más bien tengo que apalancarme en algún modelo fundacional que ya existe, y luego hacer una adaptación de esta para realmente tener una funcionalidad. ¿Tú cómo estás viendo que va a ser este futuro de modelos fundacionales? ¿Van a haber muchísimos? ¿Van a haber pocos? ¿Quiénes van a estar encargados? Y más bien, ¿cuál es el rol que tiene que asumir una startup o una empresa tradicional o corporativo para hacer uso? Si vale la pena crearla o si va a tener que utilizar la de un proveedor.
Esa es una excelente reflexión, Jaime, y es uno de los debates actuales en el mundo de la inteligencia artificial. Lo que mencionas es muy acertado. Debido al altísimo costo y la complejidad de entrenar estos modelos, es probable que el número de modelos fundacionales a gran escala esté limitado a unas pocas empresas y organizaciones con los recursos para desarrollarlos, como gigantes tecnológicos y, en algunos casos, gobiernos o alianzas estratégicas. En este escenario, las startups y las empresas tradicionales probablemente no tendrán que crear sus propios modelos desde cero, y la mayoría no querrá asumir esos costos ni la infraestructura necesaria para hacerlo. En lugar de eso, el enfoque será apalancarse en estos modelos fundacionales ya existentes, como los de OpenAI, Google, Meta, y algunas iniciativas abiertas como los modelos de Elinthrai. Estos modelos serán la base sobre la cual las empresas pueden construir soluciones especializadas. Aquí es donde entra en juego un concepto importante, la adaptación o personalización. Las empresas podrán utilizar estos modelos fundacionales y luego entrenarlos en datos específicos que son relevantes para su industria, lo que se conoce como fine-tuning o ajuste fino. Esta estrategia les permite adaptar el modelo para que sea más preciso y útil en tareas concretas, sin tener que crear uno desde cero. Esto es mucho más accesible y viable para una startup hub o una empresa que busca una solución especializada. Por ejemplo, una startup en el sector financiero puede tomar un modelo fundacional y ajustarlo con datos específicos de cumplimiento normativo para desarrollar una herramienta de automatización, como en el caso de FlipFlow. Así se aprovecha el poder de un modelo robusto, pero adaptado a necesidades muy particulares. El futuro que veo es un ecosistema donde habrá algunos modelos fundacionales grandes, desarrollados por pocas entidades, y luego una red de modelos especializados o adaptados por diversas empresas. Las corporaciones o startups se enfocarán en hacer que el modelo funcione para sus casos específicos, invirtiendo en los datos y el contexto que le den valor único. Y en ese sentido, el rol de las empresas será menos sobre crear la IA y más sobre cómo integrarla de manera eficiente y segura en sus operaciones. Entonces, para la mayoría de las startups y corporaciones, el futuro estará en la colaboración con estos proveedores de modelos fundacionales, aprovechando APIs y servicios en la nube que les permitan acceder a la IA sin la carga de construirla desde cero. La clave será saber adaptar y aprovechar estos modelos para obtener ventajas competitivas en su sector. ¿Crees que esta visión se alinea con lo que ves en el ecosistema de startups y empresas tradicionales? Totalmente, se alinea al 100% y yo soy creyente que el valor está en esta capa de aplicación donde, como tú dices, vamos a hacer fine-tuning de los modelos fundacionales que ya existen para poder implementarlo en un sector muy, muy, muy específico, dándole data de ese espacio y pudiendo así resolver problemas que son realmente complejos. Y has mencionado justamente la startup que acabamos de invertir desde Worth It, que se llama FlipFlow, que hace compliance automation y usa esta tecnología para hacer algo que tomaría cientos de personas para poder, digamos, hacer lo mismo. Y claro, con la cantidad de errores que pueden cometer, es increíble la ventaja de usar esa tecnología. Ya pronto la tendremos aquí en el podcast para que nos cuente directamente, pero este ha sido un preámbulo. Y claro, entonces yo estoy viendo que en las compañías que estamos evaluando hay muchas que están usando justamente Generative AI, pero no es que estén inventando su propio LLM, sino están haciendo, como tú dices, fine-tuning. Y creo que lo mismo aplica para el mundo corporativo. O sea, no hace sentido desarrollar cosas desde cero, sino utilizar lo que ya existe. Entonces, cuéntame un poquito qué casos de uso, aparte de lo que ya has mencionado, existen como para esta tecnología, para así pintarnos una visión de qué es lo que pueden esperar personas, y en particular en América Latina, porque a veces nos concentramos mucho en lo que pasa en Estados Unidos, Europa, Israel, pero en LATAM creo que justamente esta tecnología tiene muchísimo potencial para generar impacto. Totalmente, Jaime, comparto esa visión. En América Latina, la inteligencia artificial generativa tiene el potencial de resolver problemas únicos de la región y transformar sectores claves, sobre todo si pensamos en cómo esta tecnología puede reducir barreras de acceso, acelerar procesos y abrir nuevas oportunidades.
Uno de los casos de uso más prometedores es en el sector financiero, como bien ejemplifica FlipFlow. La automatización de compliance no solo reduce costos, sino también riesgos, lo cual es crucial en una región donde la regulación y los requisitos de cumplimiento pueden ser complejos y variables. La IA generativa permite que empresas de servicios financieros puedan adaptarse rápidamente y además les da acceso a herramientas de análisis avanzado sin necesidad de una infraestructura interna costosa. Otro sector donde tecnología puede hacer una diferencia significativa es en la educación. Con el fine-tuning de modelos generativos, se pueden crear tutores virtuales adaptados a los currículos locales y con un enfoque culturalmente relevante para los estudiantes de la región. Esto permitiría ofrecer soporte personalizado a millones de estudiantes, mejorando su acceso a contenidos y acompañándolos en su aprendizaje. La IA puede actuar como un recurso adicional para profesores y administradores, especialmente en zonas rurales donde la falta de recursos es un problema común. En el ámbito de la salud, los modelos generativos también están mostrando potencial. Por ejemplo, en diagnósticos o asistencia médica remota, un modelo ajustado con datos específicos de enfermedades prevalentes en Latinoamérica podría asistir a médicos en identificar síntomas o patrones únicos de ciertas condiciones. Esto ayuda a reducir tiempos de espera y mejora el acceso a un diagnóstico inicial en lugares donde la infraestructura médica es limitada. Y no nos olvidemos de la agricultura, que sigue siendo uno de los sectores más importantes de la región. La IA generativa podría facilitar la toma de decisiones en la gestión de cultivos mediante el análisis de datos meteorológicos, de suelos y de plagas, ajustados a las condiciones de cada país o región específica. Esto es clave en Latinoamérica, donde el cambio climático está afectando fuertemente los ciclos agrícolas y una tecnología que permita predicciones precisas y asesoría personalizada podría revolucionar el sector. Finalmente, en el sector corporativo veo un gran potencial en la digitalización de operaciones y la optimización de procesos de atención al cliente. Con un modelo generativo adaptado, las empresas pueden automatizar respuestas a consultas comunes en diversos idiomas, mejorando la atención y reduciendo costos operativos, algo que en la TAM, con su diversidad lingüística, puede ser realmente valioso. Estos casos de uso muestran que, si bien la tecnología generativa es la misma en su base, la manera en que se adapta y aplica en Latinoamérica tiene el potencial de resolver problemas locales y, al mismo tiempo, crear oportunidades de crecimiento que son únicas para nuestra región. ¿Qué opinas? ¿Crees que estas aplicaciones ayudarán a impulsar el ecosistema de innovación en la TAM? Sí, has dado casos que diría son muy claros y con gran impacto. O sea, me parece espectacular. Y en particular, y ahora que lo mencionas, el tema de educación, especialmente en lugares rurales, se me ocurre el uso de LLMs, pero que sean pequeños y que puedan correr en dispositivos móviles, por ejemplo, de bajos recursos y que no tengan que estar conectados a Internet porque quizás no hay esa conectividad aún. ¿Cómo ves eso? O sea, ¿qué tan factible es tener un lenguaje, un LLM, que pueda correr en un dispositivo de bajos recursos, sin conexión a Internet, pero que pueda ser ese tutor virtual para estudiantes en lugares remotos? Es una idea excelente, Jaime, y una de las aplicaciones más prometedoras para llevar la tecnología a lugares con limitaciones de infraestructura. La posibilidad de tener modelos de lenguaje generativo que funcionen en dispositivos de bajos recursos y sin conexión a Internet es algo que ya se está explorando, y los avances en modelos más pequeños y optimizados están haciendo que esto sea cada vez más factible. Actualmente existen esfuerzos en la comunidad IA para desarrollar modelos de lenguaje ligeros conocidos como modelos comprimidos o distilados, que son versiones reducidas de los grandes modelos fundacionales. Estos modelos han sido entrenados de forma que retienen gran parte de las capacidades de los lenguaje de los modelos completos, pero con un tamaño mucho menor, lo que permite que puedan correr en dispositivos móviles o hardware con capacidades limitadas. Por ejemplo, proyectos como DistilGPT o TinyBert han demostrado que es posible reducir significativamente el tamaño de un modelo y aún así mantener un rendimiento aceptable para tareas específicas. Estos modelos
pueden ser implementados para responder preguntas, generar texto y ofrecer explicaciones simples, lo cual es perfecto para un tutor virtual. La clave aquí sería entrenar y ajustar estos modelos con datos específicos y educativos para que entiendan el contexto cultural y las necesidades de aprendizaje en zonas rurales. Si se entrenan con el vocabulario, los temas y el enfoque pedagógico adecuado, estos modelos pueden ofrecer una experiencia de aprendizaje personalizada y relevante para estudiantes de Latinoamérica. Empresas como Google ya han desarrollado tecnologías que permiten realizar inferencias de IA en el propio dispositivo sin depender de una conexión a Internet constante. Esto significa que el modelo puede procesar preguntas o instrucciones localmente en el teléfono o la tablet, lo cual es ideal para zonas rurales sin conectividad estable. Entonces, aunque hay desafíos técnicos como la capacidad de procesamiento y el consumo de energía en dispositivos móviles, ya estamos viendo soluciones que hacen que esta visión sea factible. Con el apoyo adecuado y más avances en esta tecnología, podríamos estar cerca de tener tutores virtuales accesibles, offline y adaptados para estudiantes en las zonas más remotas. ¿Te imaginas el impacto que esto podría tener en la educación rural en LATAM? Nada, sería potentísima realmente. Ahora me gustaría ir ya a una parte final donde hemos hablado todo lo positivo, todo lo maravilloso, pero ahora hay muchas cosas que, digamos, los detractores de este tipo de tecnologías están utilizando para no adoptarla o quizás hacer que el avance sea un poquito más lento, como por ejemplo el impacto de la IA para desplazar a personas de diferentes trabajos o la seguridad de la información a la hora de alimentar toda esta data a estos modelos. Danos un poquito cuál es tu percepción, qué tanto riesgo realmente hay o si solamente estamos siendo un poquito exagerados. Es una excelente manera de cerrar, Jaime, porque aunque el potencial de la IA generativa es enorme, también es fundamental ser realistas sobre los desafíos y riesgos que implica. Primero, sobre el tema del desplazamiento de trabajos, es cierto que la IA tiene el potencial de automatizar muchas tareas y eso está generando preocupación en diversas industrias. Las labores repetitivas o de bajo valor añadido, como la entrada de datos, la atención al cliente de primer nivel o incluso tareas administrativas básicas, están en la línea de ser automatizadas en muchos casos. Sin embargo, creo que el enfoque adecuado aquí no es pensar en términos de reemplazo, sino de transformación del trabajo. La IA puede liberar a las personas de tareas tediosas y permitirles enfocarse en labores más estratégicas, creativas y de alto valor. Por ejemplo, en lugar de que un equipo de soporte se dedique a responder preguntas básicas, puede enfocarse en resolver casos complejos o en mejorar la experiencia del cliente. Exacto. La clave estará en cómo empresas y trabajadores se adapten a esta transformación. Y aquí es donde la capacitación es fundamental. Aquellos que sepan trabajar junto a la IA tendrán una ventaja competitiva y podrán evolucionar en sus roles. Respecto a la seguridad y privacidad de la información, este es un punto delicado y es una preocupación válida, especialmente cuando hablamos de modelos que necesitan grandes cantidades de datos para aprender. La pregunta sobre ¿qué pasa con mi información cuando se alimenta a estos modelos? Es legítima y de hecho ha generado debates en cuanto a regulaciones y prácticas de privacidad. Los modelos generativos han sido diseñados para aprender de grandes conjuntos de datos, pero es importante implementar controles para proteger la privacidad. Existen tecnologías emergentes como los modelos de IA privado o los LLMs privados que permiten a las empresas entrenar y utilizar IA sin que los datos salgan de sus propios servidores o infraestructuras. Esto es crucial en sectores como el financiero o la salud, donde la confidencialidad es prioritaria. También están surgiendo normas regulatorias que buscan limitar el uso de datos personales y asegurar que la IA se desarrolle de manera ética y segura. En la Unión Europea, por ejemplo, el AI Act está siendo diseñado para imponer altos estándares de privacidad y ética en los modelos de IA. Entonces, aunque los riesgos existen, muchos de ellos pueden ser gestionados con la adopción de prácticas éticas, capacitación adecuada y un marco regulatorio sólido.
Creo que la clave está en encontrar un equilibrio entre el avance tecnológico y la protección de las personas y sus datos para que podamos aprovechar el potencial de la IA sin que eso signifique sacrificar seguridad o empleo. ¿Tú cómo ves estos desafíos en la TAM? ¿Crees que las empresas están listas para abordar estos temas o falta más conciencia y preparación en la región? O sea, creo que de todas maneras hay un trabajo de educación que hay que hacer. Parte del motivo por qué estamos acá conversando de estos temas, porque creo que ha habido mucho mensaje de desánimo, de no, mejor hay que esperar a que estemos 100% perfectos y listos para empezar a usar esa tecnología, pero eso es un lujo que no se pueden tomar las empresas ni las personas en las diferentes organizaciones. Ahora, me gustaría hacerte una pregunta, ya que has hablado de temas éticos, específicamente el tema de propiedad intelectual, y es, ¿qué pasa con toda esta información que están utilizando los modelos, como por ejemplo los de ChatGPT, para entrenar? O sea, yo, por ejemplo, si es que quiero crear una nueva canción, una nueva letra, y ha sido entrenado todos estos modelos con las letras de otros autores de música a nivel global, o si lo que quisiera es hacer una nueva canción y la melodía, y eso ha sido entrenado con otras canciones que ya existen en el mundo, digamos, real. Eso yo lo llamaríamos inspiración. Yo me inspiré en The Beatles, en Queen, y puede ser que por eso sean parecidas las canciones o la melodía. Pero en el caso de AI, ¿aplica igual? ¿Estaríamos diciendo que es justo que podamos crear una canción inspirada en otros autores a través de la capacidad que tiene la inteligencia artificial? ¿Es un comparativo igual o es algo distinto? Es una excelente pregunta, Jaime, y uno de los temas éticos y legales más complejos que rodean a la inteligencia artificial hoy en día. La cuestión de la propiedad intelectual y de la inspiración en la IA tiene muchas aristas y no hay una respuesta sencilla porque estamos en un territorio relativamente nuevo y las leyes aún están tratando de ponerse al día. Cuando una persona crea algo nuevo inspirándose en obras de otros, existe un consenso sobre lo que es permitido. La inspiración es una parte natural del proceso creativo humano y las leyes de propiedad intelectual permiten cierto grado de referencia o semejanza, siempre y cuando no sea una copia directa. Sin embargo, en el caso de la IA, la forma en que aprende y genera contenido es distinta de cómo los humanos se inspiran. Para entrenar modelos como ChatGPT, se utilizan enormes cantidades de datos, incluyendo libros, música y otros contenidos con derechos de autor. Estos datos ayudan al modelo a aprender patrones y estructuras, pero en teoría el modelo no debería copiar directamente esas obras, sino generalizar y producir algo nuevo. La controversia surge porque en algunos casos la IA puede generar respuestas que parecen muy similares al material original, lo que plantea la pregunta de si el modelo está simplemente inspirado o si en ciertos casos podría estar reproduciendo elementos de manera indebida. Legalmente, algunos argumentan que al igual que los humanos, la IA debería tener derecho a inspirarse en obras existentes, siempre que no copie de manera directa. Pero otros señalan que el modelo no tiene verdadera intención o creatividad propia. Usar contenido con derechos de autor para entrenarlo es un riesgo porque puede terminar generando algo que es demasiado similar a las obras originales. Hoy en día, algunas plataformas y autores han comenzado a exigir compensación cuando sus obras son usadas para entrenar IA. Otra solución en discusión es la creación de licencias específicas para entrenar IA, donde los creadores deciden si quieren o no que sus contenidos sean usados con este propósito. La comparación con la inspiración humana es interesante, pero en el caso de la IA, creo que estamos ante algo ligeramente diferente. La IA no distingue la autoría ni tiene una intención creativa en el mismo sentido que un humano. Además, la escala de datos que puede procesar es mucho mayor y eso le permite replicar patrones a un nivel que un humano difícilmente podría. En conclusión, es un área donde la tecnología va más rápido que la regulación y probablemente veremos nuevos marcos legales en los próximos años que aborden estos temas de propiedad intelectual en la IA. ¿Tú crees que en la TAM hay un interés creciente por discutir estos temas o piensas que aún falta para que se convierta en un tema relevante?
Creo que todavía no ha sido un tema de conversación tan amplio como lo estamos escuchando en Europa o en Estados Unidos, pero eventualmente va a ser una preocupación. Pero como tú dices, estamos entrando en un territorio que aún está un poco desconocido, se está empezando a regular. La idea no es sobre regular ante lo desconocido, pero sí generar lo suficiente como para asegurarnos que estamos yendo por el camino correcto. Yo no creo en este escenario apocalíptico que nos va a llevar el AI, sino yo soy un gran optimista de que AI es una gran herramienta que nos vuelve en superhumanos. Y hacia ese punto quería cerrar el episodio. Y quiero tu ayuda para que otras personas entiendan el potencial de AI para volverse superhumano. En el sentido de que te pueden amplificar tus capacidades. Yo todos los días utilizo AI de una manera u otra, ya sea para redactar ciertos documentos, correos electrónicos, verificar información, analizar. Para este podcast hay mucho que yo lo utilizo para el copy, para el research. En fin, hay un montón de cosas, pero no solamente utilizo una herramienta, no solamente utilizo ChatGPT. Es increíble que cuando converso con personas que digamos, les pregunto, oye, ¿cómo haces tu día a día? No usan ninguna de las herramientas que existen el día de hoy. Algunos usan ChatGPT, pero les digo, oye, pero ¿por qué no usas Perplexity? ¿Por qué no usas Claude? ¿Por qué no usas este o el otro? Simplemente no saben que existen. Entonces, y no soy la única persona que ha sacado esa observación. Hace poco, Ray Burham, buen amigo, mencionaba en Twitter que dio una conferencia y preguntó cuántos en la audiencia conocían ChatGPT. Un grupo levantó la mano. ¿Cuántos aquí lo utilizan? Bajó. Y de ahí, ¿cuántos utilizan Perplexity? Una persona nomás levantó la mano. Entonces, ¿cuál sería tu consejo, recomendación, táctica para empezar a hacer que las personas utilicen esto y que sepan de que esa es la manera como hoy va a ser más exitoso profesionalmente? Qué gran cierre, Jaime. Creo que acabas de dar en el clavo sobre el valor real de la inteligencia artificial, no como una herramienta que reemplaza, sino como una que potencia nuestras habilidades y nos vuelve, como bien dices, superhumanos. El primer paso que recomendaría para que las personas empiecen a integrarla ya en su día a día es adoptar una mentalidad de exploración. Muchas veces el obstáculo inicial es simplemente el desconocimiento o el miedo a lo nuevo. Animaría a las personas a probar diferentes herramientas, aunque sea solo por curiosidad, sin presiones de aprenderlo todo a la vez. Es tan simple como reservar 10 o 15 minutos al día para experimentar con una herramienta como ChatGPT, Perplexity, o incluso aplicaciones específicas de AI que se ajusten a sus necesidades profesionales. Un buen ejercicio para empezar es identificar aquellas tareas que les resultan repetitivas o tediosas. Puede ser algo tan básico como redactar un correo, investigar un tema o hacer un resumen. Elegir una de esas tareas y probar cómo la IA puede agilizar el proceso es una excelente manera de comprender su valor. Por ejemplo, puedes usar IA para obtener un borrador de una idea que luego revisas y adaptas, aprovechando la creatividad que solo tú puedes aportar. También creo que es esencial que las personas no se limiten a una sola herramienta. Así como tú mencionas usar diversas plataformas, recomiendo explorar varias opciones porque cada IA tiene sus propias fortalezas. ChatGPT es excelente para creatividad y redacción, Perplexity para búsquedas rápidas. Herramientas como Claude y Anthropic ofrecen perspectivas adicionales e incluso hay IA específicas para análisis de datos, diseño y otras áreas. Al diversificar, no solo optimizas tus tareas, sino que también aprendes qué herramienta es la mejor para cada tipo de trabajo. Por último, creo que la clave está en cambiar la percepción de la IA, verla como una extensión de nuestras capacidades. Al igual que usamos el correo electrónico, las hojas de cálculo sin pensarlo dos veces, la IA debería integrarse en nuestra rutina de manera natural. Invitaría a todos a que se acerquen a esta tecnología con curiosidad y apertura, porque el verdadero poder está en esa combinación de habilidades humanas amplificadas por la IA. Así como sencillos, exploren, prueben y adapten. Hay una manera correcta o incorrecta de usar la IA, sino una invitación a experimentar y descubrir cómo esta tecnología puede hacer su vida y su trabajo más eficientes, creativos y, en última instancia, satisfactorios. ¿Cómo te suena esta guía, Jaime? Me parece espectacular. No lo podría haber descrito mejor. Bueno, hemos llegado a la parte final del episodio. Quiero agradecerte por tomar esta llamada. Primero quería que viniera Sam Altman, pero la verdad es que lo veo un poco ocupado peleándose ahí con Elon Musk en internet.
Pero ha sido buenísimo tenerte y gracias. Espero que le hayas pasado bien en esta entrevista. Ay, me ha sido un placer. Y bueno, ¿quién necesita Sam Altman cuando tienes a ChatGPT? He disfrutado muchísimo de la conversación y de hablar sobre todo el potencial que la IA puede ofrecer para transformar nuestras vidas y trabajos en lo más grande y más efectivo. Gracias por invitarme y por crear este espacio para compartir ideas tan importantes. Espero que sea el primero de muchos episodios juntos. Así es. Ya la próxima versión será más fluida, será distinta. Vamos a ver, pero nada, gracias. Y a todos también por escuchar este episodio que fue un experimento. Queríamos ver qué tal era conversar con ChatGPT y aprovechar a aprender de qué trata toda esta revolución tecnológica. Bueno, hasta un próximo episodio de Innovación Sin Barreras. No se olviden de seguirnos en redes. Si nos están escuchando en Spotify, saben que también estamos en YouTube. Y si están en YouTube, saben que también estamos en Spotify. No se olviden de compartírselo a amigos, familiares. La idea es que más personas estemos al tanto de los avances tecnológicos y de innovación. Hasta un próximo episodio.